Pues ya está, estamos en ello con nuestra jurista, que es Almudena Santana, que le damos la bienvenida. Muy buena, que Hola. hacíamos tiempo que no la veíamos ya. Pues sí, la semana pasada que no habido... pude estar con vosotros, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Pero bueno, es que está aquí ya para responder esas preguntas y consultas que te hacen también ¿Sí? en la calle, ¿no? Parece que no, pero nos ven. Eso es bueno. Parece que no, pero nos ven. Sí, la verdad es que, pues mira, me pasa que por la calle me paran y, oye, mira, perdona, pero a ver si puedes hablar de este tema que me ha pasado, que le ha pasado a una amiga, o siempre preguntan. Y el otro día me paraba una chica y bueno, me hacía una pregunta que es bastante recurrente en los despachos, es decir, es una duda que se plantea a muchas personas que están pasando por una situación similar a la que voy a explicar. Mucha gente se plantea, sobre todo mujeres, no por nada, sino porque suele ser la persona que se queda en un proceso de separación o divorcio, es la persona que habitualmente, no siempre, pero habitualmente se queda viviendo en la casa que ha constituido el hogar familiar. ¿Pero si hay descendencia o siempre en todos los casos? No es una regla, no, podemos ¿verdad? explicarlo, no. Cuando el régimen del matrimonio es ganancial o cuando es un régimen de separación de bienes, pero una de las partes no tiene un domicilio donde vivir y hay menores a los que proteger, se atribuye el uso y disfrute de la vivienda a la parte más débil, y siempre la parte más débil son los hijos. Y normalmente cuando los hijos quedan bajo la guardia y custodia de la madre, se le atribuye el uso y disfrute, que no la propiedad, el uso y disfrute de la vivienda a la madre para que pueda estar con los menores. Pero si no hay un bien jurídico a proteger, así los casos son discutibles, y no tiene por qué ser siempre atribuida el uso, porque incluso se puede acordar poner la casa en alquiler, ponerla en venta. Se atribuye sobre todo a la mujer cuando la mujer se queda con la guardia y custodia de los menores, y los menores necesitan un sitio donde vivir, y además necesitan su ambiente. El hecho de que una pareja deje de quererse o deje de llevarse bien y de compartir una vida no tiene por qué romper la estructura familiar y la estructura de desarrollo de un niño. Y más ahora, por ejemplo, tampoco es una norma lo que tú decías, porque ahora mismo también con el régimen de custodias compartidas, pues también se ha abierto, hay un abanico muy grande de cómo aprobar o distribuir el uso de la vivienda común, porque hay muchas veces que en el régimen de custodia compartida se atribuye el uso al que en cada momento está realizando o ejercitando la guardia y custodia, es decir, que no es una norma. Lo que ocurre que lo más común es que la madre sea la que asuma la guardia y custodia de los hijos menores, y entonces se atribuye normalmente el uso y disfrute de la vivienda a esa parte, ¿no? Y me preguntaban concretamente que en el caso de que cuando una pareja se lleva mal, hay muy mal rollo entre ellos, si es posible que cuando el hombre se va de la casa, la mujer pueda cambiar la cerradura para evitar que él pueda entrar. En el caso concreto que me preguntaban, todavía no habían interpuesto demanda de separación ni de divorcio, y bueno, él se había ido de la casa, ella se había quedado viviendo con 2 hijos menores, y bueno, ella preguntaba que ella tenía miedo, ella se cuestionaba que tenía miedo, que ella no se sentía segura en su casa, porque entendía que al haber mala relación entre ellos, no sin necesidad de llegar a situaciones extremas, sino un mal ambiente entre ellos, pues miedo a la situación que se podría plantear si ella está tranquilamente en casa y él puede llegar, abrir con la llave, bueno, pues invadir un poco la intimidad de ella y tal, ¿no? Entonces me preguntaba, decía, es que yo quiero cambiar la cerradura de mi casa, y hombre, mi consejo era que no lo podía hacer, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos eso, esa mujer que por miedo a lo mejor en un momento determinado, o por tranquilidad, no tan por su tranquilidad, cambia la llave, podría cometer una falta de coacciones, porque la vivienda, en el caso de esta mujer, era una vivienda ganancial, que pertenece al 50% a cada uno de los cónyuges, pertenece a la sociedad de gananciales, y entonces esta mujer
si impidiera la entrada al marido, estaría impidiéndole entrar en su propiedad, y por lo tanto podría ser, incluso si hubiera una denuncia por parte del marido, pues podría ser condenada por una falta de coacciones. Entonces, para evitar esas situaciones que yo entiendo que son dolorosas, y además muchas veces la lentitud de los procesos judiciales hacen que esas situaciones sean más largas de lo que debieran, se pueden solventar interponiendo o demandas de divorcio o demandas de medidas provisionales junto con la demanda de divorcio, para que el juez acuerde pues esa medida mientras se tramita el divorcio. Y en casos muy graves, en los que el miedo sea un miedo basado en una alarma o en una amenaza real de que pueda ocurrir una situación violenta, entonces se puede acudir a medidas de protección para evitar que ese hombre pueda tener acceso a la vivienda. Pero por las buenas, la señora, cambiar la llave de la cerradura de una vivienda que pertenece a las sociedades gananciales o que pertenece a los dos cónyuges al 50% en el caso de que no perteneciera a las sociedades gananciales, mi consejo es que no lo hagan, porque va a ser más grave luego el perjuicio que les va a acarrear y el desgaste que van a tener de tener que verse en los juzgados, tener que ir a un juicio, que realmente interponer las medidas correctas y seguir el camino recto que tiene que llevar para que se produzca definitivamente la separación de la vida de ellos, ¿no?, a través de la demanda de divorcio. O sea que no. No lo hagan. ¿Cuándo se reconoce un abandono de hogar? Vamos a ver, es que una cosa es el abandono de hogar y otra cosa es el abandono de familia. El abandono de hogar se reconoce cuando te vas de tu casa. Cuando te vas de tu casa. Ya has abandonado el hogar. Pero a lo que se refiere a la gente cuando dicen es que ha abandonado... abandonado... ¿Qué es delito en este caso? El delito es el abandono de familia. El abandono de familia, sí. ¿no? ¿Por qué es delito? Pues porque los progenitores o los tutores, imagínate que no fuera el caso de un divorcio, fuera el caso de un incapaz, y que lo abandonara el tutor legal que tuviera designado, pero el caso más concreto, el caso de las familias, ¿no? Los progenitores están obligados no solamente a tener a los hijos en su compañía y tal, sino a mantenerlos, a cuidarlos y a procurarles pues todo lo necesario para un desarrollo bueno de su vida, ¿no? Es decir, tienen que procurar las pensiones, tienen que procurar que la persona se pueda estar atendido y todo. En el caso más concreto del abandono de familia es cuando una de las partes se va de la casa, que sería el abandono de hogar, y además se desentiende completa y absolutamente de las obligaciones que tiene y que tiene contraídas desde el mismo momento en que se convierte, por ejemplo, en padre de un hijo, ¿no? Es decir, si él se va y a partir de su marcha se establece por acuerdo entre las partes o aunque no haya acuerdo, él mantiene pues un contacto con los niños, asume su responsabilidad de contribuir a las cargas del matrimonio, paga el 50% de su hipoteca, le transfiere a esos hijos una cantidad económica para que puedan subsistir mientras se está sustanciando el proceso, pues no hay un abandono de hogar, pero no hay un abandono de familia. Atención, claro. El abandono de familia, y en el caso sobre todo de las pensiones, que es lo que la gente se plantea, ¿yo cuándo puedo denunciar a mi exmarido por abandono de familia porque se ha ido de la casa y se ha desentendido? Pues cuando deja de pagar 2 mensualidades continuas de alimentos o 4 de forma discontinua. Es decir, cuando deja de pagar 4 no continuados o 2 de forma continua. ¿Por qué? Pues porque tú puedes separarte, divorciarte, dejar de querer a otra persona, reiniciar tu vida, pero tú tienes la obligación legal de contribuir y de sostener a la familia y de esos hijos, de esas personas que dependen de ti y que son obligación tuya sostenerlas, cuidarlas, mantenerlas y procurarle todo lo necesario para vivir. Es decir, que eso... En esas 2 mensualidades que se suspendan es cuando puede... De forma continuada o 4 discontinuas, porque luego hay mucha gente que también es muy desordenada. Claro, ¿sabes? estamos hablando de un principio de mutuo acuerdo. No. ¿No? Tampoco. No, de mutuo acuerdo, ¿no? Es decir... Mutuo acuerdo en el sentido que te quiero decir, nos hemos denunciado, nos hemos separado... un divorcio o una separación se puede producir
cuando existe acuerdo entre las partes o cuando se inicia un procedimiento que se llama contencioso, que es cuando una persona interpone una demanda de separación y divorcio contra la otra parte de la pareja, contra el otro cónyuge. Para estar divorciado, para poder separarse o divorciarse hoy en día en España, el único requisito es llevar 3 meses casado. Una vez que han transcurrido 3 meses desde la fecha del matrimonio, cualquiera de las partes puede solicitar el divorcio. Lo ideal, de forma de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Pues porque mal que bien deciden el futuro las partes. Son ellos los que, negociando a través de sus representantes, de sus abogados, pues van decidiendo cuál quieren que sea su futuro, las condiciones que van a regir la vida en el futuro. Pero si es imposible el acuerdo, muchas veces no es posible poner a las partes de acuerdo, o hay causas muy graves que imposibilitan pues, el poder reconducir un procedimiento al mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes puede demandar a la otra y solicitar del juez que se adopten una serie de medidas para que rija la vida, y es el juez el que decide. Una vez que hay una sentencia de separación o divorcio o una sentencia de medidas provisionales, que es un procedimiento que hay ahí intermedio que se interpone normalmente junto con la demanda de divorcio y que es para que mientras nos peleamos en el divorcio el juez decida unas medidas concretas que sean vacantes en el periodo ese en el que nos estamos divorciando, pero que no se quede sin regular cuándo ves a los niños, cuándo los recoges, cuándo están contigo, qué pensión de alimentos te doy. Ese procedimiento que se llama de medidas provisionales. Regulado, vamos. Para regular. Cuando tenemos ese auto por el que se dictan esas medidas provisionales, o tenemos una sentencia de demanda de divorcio o de separación, en el momento que una de las partes, o sea, la parte que viene obligada a satisfacer esa pensión de alimentos, deja de pagarla de forma continuada 2 meses, o de forma no continuada 4 veces, porque puede ser un desordenado. Te pago este mes, el mes que viene no te pago, dentro te pago 2 meses continuadas, el mes que viene no te pago, pero es que los niños siguen comiendo, siguen vistiéndose, siguen yendo al colegio, siguen necesitando. Una falta de... Se considera un delito, no una falta, se considera un delito. Y está penado con pena de prisión o de multa, pero hay una pena de prisión de 3 meses a 1 año, que en el caso de que esa persona tuviera antecedentes penales o fuera reincidente, tendría que cumplir. Es decir, que no es ninguna tontería, es una obligación de los padres el sostener a los hijos. Es decir, los hijos no tienen culpa de que los padres no hayan podido solventar sus diferencias o tener una relación duradera. No ¿Cómo son se responsables. contempla la tutela de los hijos? Y lo digo porque ha sido algo muy reclamado por la parte paterna en los últimos años. Hasta ahora, hasta hace poco, lo normal era que la guardia y custodia, una cosa es la patria potestad y otra cosa es la guardia y custodia. La patria potestad es la facultad que tienen los padres de decidir sobre los asuntos de vital importancia de los hijos, es decir, todo lo que tenga que ver con decisiones que haya que tomar sobre la vida de los hijos. En la mayoría de los procesos de separación y divorcio las siguen manteniendo los 2 progenitores, es decir, que si un niño, un matrimonio se separa y el niño hay que ponerle un aparato, una ortodoncia en la boca, aunque la guardia y custodia la tenga la madre o la tenga el padre, la decisión y asumir el coste de eso la tienen que decidir los 2, igual que si tienen que decidir que el niño vaya de vacaciones en verano con un campamento. Todas las decisiones que afectan a la vida de un menor, si la guardia y custodia si la patria potestad es compartida, la tienen que tomar entre los 2 padres, por lo cual los padres lo que tienen que tener claro es que, independientemente de su relación sentimental, vienen obligados a tener un mínimo de entendimiento con su expareja para las cosas que son fundamentales de los hijos. Ahí tenemos que tener un poco de madurez y un poco de frialdad y diferenciar lo que es mi relación de pareja y mis problemas sentimentales con los problemas de mi hijo. Yo tengo que tener altura de miras y saber que, esa es la madre o el padre de mis hijos y yo tengo que tener un contacto con ellos, me guste o no me guste, mientras mis hijos dependan de nosotros, no solamente porque adquiera la mayoría de edad, porque tú puedes tener un hijo mayor de edad, pero que no esté emancipado, que siga dependiendo de ti, que esté estudiando una carrera. Tú tienes que procurarle un mínimo de entendimiento, aunque con la mayoría de edad ya se entiende que el hijo tiene capacidad para decidir, ¿no? Pero estamos obligados. Entonces,
hasta ahora parecía una norma, parecía una regla, porque bueno, pues también por el sistema de vida que hemos tenido, que la mujer como que estaba más en la casa, que estaba más al tanto del cuidado de los hijos, más al tanto de la educación, el padre más al tanto de las cosas del trabajo, de estar fuera. Y entonces pues había como una norma no escrita de que parecía que el uso, o sea, la atribución de la guardia y custodia le pertenecía porque sí a la madre. Hoy en día no. Hoy en día hay padres y madres, incluso hay parejas homosexuales que tienen hijos, que se separan y que tienen que regular las condiciones y que son 2 hombres o 2 mujeres, es decir, que ahora hay muchos tipos de familia, ¿no? Entonces, no hay una norma escrita. Cuando hay acuerdo, se atribuye a la que las partes consideran o acuerdan que quieren atribuirla, y cuando no hay acuerdo, cada parte puede reclamar y habría que sustanciar y ver el caso concreto. En derecho no hay matemáticas, 2 y 2 no son 4, ningún caso es igual a otro, y se estudia el caso concreto, se estudia, pues mira hijo, ¿cómo vas a querer tú? Imagínate cómo vas a querer tú la guardia y custodia de tu hijo si tú resulta que trabajas en Argelia en una rotación y estás aquí 2 meses y 1 mes fuera. Pues no puedes tener tú la guardia y custodia, la tendrá la madre, habrá que regular un régimen concreto para el mes que tú estás aquí. O ¿cómo quieres tú la guardia y custodia siendo la madre si resulta que tú trabajas mañana y tarde y el padre tiene un horario pues muy flexible en el que solamente trabaja? Pues se atiende al caso concreto, al interés del menor, porque partimos de la base de que los 2, padre y madre, están igualmente capacitados para cuidar de sus hijos, para atenderlos y para sostenerlos. Es decir, ahora mismo no hay una regla. ¿Que lo normal es? Sí. ¿Que lo normal es que sea la madre la que asume? Sí, y también porque por acuerdo las partes llegan muchas veces a ese entendimiento, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con los niños, tú me pasas una pensión, pero que no es una norma, no es una norma escrita. Hay que atender al caso concreto y siempre al interés del menor, que es el interés jurídico a proteger. Es lo que decimos siempre, ¿eh? Cuando estamos en nuestras secciones con los profesionales, ¿no? Todos los casos son particulares y sería conveniente, no, claro, ¿verdad? Cada caso, y además casos como estos en los que casos de divorcio, todos los casos necesitan un estudio, pero estos casos de separación, de divorcio, estos temas de familia en los que hay tantas peculiaridades, en los que cada familia es un mundo, en los que hay tanto dolor y se generan tantas situaciones para personas, pues eso, que están vinculadas por lazos de parentesco, pero que no tienen la culpa. Y mira que se intenta eso, ¿eh? Pues es necesario estar asesorado, tener profesionales a nuestro lado que nos ayuden a llevar esto. ¿No? Y yo siempre, hombre, yo a la gente que pasa por mi despacho siempre le digo lo mismo, hombre, vosotros no os queréis. Si uno llega a un proceso de divorcio o separación es porque la situación es insostenible, claro. Pero ellos no tienen culpa. Cuando hay menores, ellos no tienen culpa. Y aunque hoy duela, aunque hoy haya dolor, hay que tener un poco la altura de miras y pensar que, bueno, que hay unas personas que dependen de nosotros, que para nosotros los padres son para ellos lo más importante, son sus referentes y que tienen que tener un referente bueno. No pueden tener un referente de 2 personas que se están matando vivas. Hay que tener un poco de frialdad, de cordura, de sensatez y luego, bueno, pues poner distancia, separar las vidas, pero sin hacer más daño del necesario. Sí, porque el daño se hace. Porque, hombre, no es que se haga daño intencionadamente, es que los niños lo sufren, lógicamente. Se rompe una estructura familiar, ¿no? Que ha existido, claro. Y los niños tienen que iniciar una nueva etapa, que no tiene por qué ser mala, pero que si los padres ponen de su parte, siempre será más fácil para ellos. Y es verdad que hay casos de todo tipo, pero también es verdad que la gente también va asumiendo ese rol de que, bueno, de que no acaba el mundo por un divorcio y que lo más importante a proteger son los menores.